Vamos con reacciones del discurso del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. Habla del crecimiento, habla de la reactivación económica, de Medixol, uno de sus proyectos para hacer frente al desabastecimiento de medicinas en la Caja del Seguro Social, que es una de las tantas quejas. Habla también del alto costo del combustible, entre tantas cosas. Vamos a conversar esta hora con Eduardo Gil, dirigente de Convergencia Sindical, secretario general, delegado también del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. Eduardo, qué gusto que puedas acompañarnos. Bienvenido a la edición estelar de Next Noticias. Punto de vista sobre el discurso, sobre el informe a la Nación del presidente Cortizo. ¿Qué opinión le merece? Lo escuchamos. Gracias, Aldair. Bueno, realmente el discurso del presidente se enmarca dentro del esquema tradicional que ha sido, pues, los tres discursos que ha rendido ante la Asamblea Nacional. Un discurso cargado de la intencionalidad de tratar de convencernos de que las cosas están bien, de que sus programas son efectivos, y con un nivel estadístico o de datos que no están aterrizados a la realidad de lo que vive la población panameña. Realmente no nos va a convencer el hecho de la cantidad de recursos que se hayan puesto a disposición de diferentes programas, sino los resultados concretos y vividos que la población enfrenta sobre la grave situación económica a la que estamos enfrentados. Dicho sea de paso, por ejemplo, el anuncio del presidente de un crecimiento económico del 13%, por arriba del 13%, y una proyección para el próximo año por el orden del 6%, según las cifras internacionales, y que se verifican en la estadística nacional, no se refleja en el bolsillo de la población panameña, que por el otro lado ha visto el incremento en los productos y servicios esenciales hasta de un 11% de los precios regulares. Es una pérdida del poder adquisitiva por arriba del 10%, y por lo tanto ese crecimiento económico del cual señala tanto el presidente de la República no está llegando a la población más desfavorecida. Y esto además, si lo vemos desde el punto de vista de que la propia ministra de Trabajo ha dicho que no hay condiciones para un ajuste de salario, por un lado, y por el otro lado el presidente nos muestra o nos dice que la economía va conforme a las proyecciones optimistas que se tenían. Entonces, en ese sentido hay una contradicción de fondo que ha sido reiterativa por parte del presidente entre su declaración de combate a la pobreza y a cerrar las brechas de la desigualdad, pero que con cada una de sus actuaciones y cada una de las intervenciones y programas del gobierno, lo que hace es profundizar aún más la desigualdad existente, principalmente entre los dos sectores o los dos factores esenciales de la economía, como lo es el factor trabajo y el factor capital. Hasta ahora las políticas han sido orientadas a favorecer al factor capital. No escuché en toda la intervención del presidente una sola mención a los trabajadores y trabajadoras, salvo de una sola organización. Sin embargo, en reiteradas ocasiones hizo referencia a la participación activa y la incidencia del sector privado en las decisiones que toma el Ejecutivo. Y esto es justamente lo que genera una desproporción, una desigualdad entre los efectos de estas políticas sobre los trabajadores y trabajadoras y sobre los empresarios en este sentido. Por lo tanto, es lamentable que en un contexto en donde el presidente nos intenta convencer de que el país va bien, hayan movilizaciones de diferentes sectores en diferentes puntos del país. El conflicto social del que nos habla el presidente de la Asamblea, Cristiano Adame, se sigue profundizando, sigue siendo cada vez más intenso y más contundente, y ese grito desesperado de la población se ahoga ante un discurso más bien poético del presidente que no está arraigado a la realidad, pero que además la contestación en la práctica ha sido prácticamente la represión, porque no hay que olvidar que en la mañana de hoy, mientras el presidente daba su discurso en primera hora de la tarde, Así es. hubieron represiones a los manifestantes y hubo incluso arrestos a algunos compañeros de organizaciones fraternas que estaban manifestándose contra el alza del combustible, el alza de los precios de los medicamentos y de todo lo que está afectando directamente a la población panameña. Por lo tanto, se mantiene la misma tendencia en la intervención del presidente. No vemos un cambio, no vemos el liderazgo que se necesita en el país para enfrentar una crisis. Y eso tiene que ver mucho a que hace falta el reconocimiento propiamente del gobierno de que estamos en una crisis. Mientras el gobierno intente convencernos de que estamos viviendo en un país que la gente no ve,
pues vamos a seguir sintiendo los efectos de esta situación, porque no se trata de convencernos, se trata de reconocer que el país se sigue profundizando la desigualdad para poder tomar medidas reales que ayuden a combatir las causas fundamentales de esa desigualdad. Y una medida concreta que el gobierno debería de tomar sin más, sin esperar más, es el aumento general de todos los salarios. Si aquí hay un sector que está pasando agachado en este contexto de crisis, es el sector empresarial. Porque el Estado va a tener, el gobierno va a tener un límite, no va a poder tener la capacidad de enfrentar con subsidios toda la situación económica que vive el pueblo panameño. Los trabajadores y trabajadoras no van a tener la capacidad de enfrentar el incremento exagerado en los precios, y la única manera de poder hacer frente a esta inflación, a esta bola inflacionaria, es a través de los aumentos de salarios que han aplicado en muchos países para contrarrestar Claro. esta inflación. Sin embargo, en el país no está ocurriendo de esa manera. Y destacar, Eduardo, que hace poco la ministra de Trabajo pues manifestó, y también el viceministro, que no hay las condiciones, no hay esos recursos para ese incremento de salario. Pero también venimos de toda una semana de comentarios que a la gente pues le ha afectado mucho. Un ministro de Comercio que dice que la gasolina, por ejemplo, disminuirla sería para los más necesitados. Un ministro de Desarrollo Agropecuario echado de una reunión con productores, con conductores de transporte de carga. La ministra de Trabajo también en algunas declaraciones ha manifestado que el desempleo no es tal cual como se presenta, que ha disminuido ese desempleo. Todas estas situaciones llevan entonces al presidente hoy a presentar un discurso con algunas propuestas o proyectos como Medixol, que por ejemplo inicia en alguna de sus fases. ¿Qué cosa recuerda a la gente de ese extenso discurso del presidente Cortizo? ¿Qué se le quedó a la población de todo eso? Bueno, en efecto, como lo has planteado, la ministra y el viceministro de Trabajo históricamente han replicado el discurso empresarial desde que han sido gobierno, han replicado el discurso empresarial de que no es el momento. Tenemos más de 4 décadas de estar escuchando el mismo discurso. Panamá ha tenido crecimientos que el mismo presidente ha señalado envidiables en la región, y sin embargo no es el momento. Es que nunca es el momento para el sector empresarial y para los ministros que adhieren a este discurso. Recordemos que fue el propio general Torrijos el que dio e impulsó la política de aumento general de salario para contrarrestar los niveles inflacionarios. Yo creo que del discurso presidencial se queda muy poco. La población sigue viendo a un presidente que nos intenta vender un país en las estadísticas, pero que la realidad no se vive, o que está desconectado de la realidad que vive la gente, al igual que muchos de sus gabinetes. El desempleo, por ejemplo, ha bajado en las estadísticas el empleo formal, porque ese porcentaje que se disminuye del desempleo se aumenta en informalidad, es decir, no hay una recuperación del empleo, hay una informalización del empleo, que es una cosa completamente distinta y Así que es. no dicen las estadísticas, están planteadas en términos parciales y no reflejan lo que estamos viviendo los panameños. Por lo tanto, es muy poco lo del contenido que ha dado el presidente en su intervención, que nos pudiera a nosotros dar un incentivo, un ánimo de que realmente va a haber una recuperación, y que esa recuperación va a ser inclusiva, equitativa entre la población más necesitada. Claro que sí, Eduardo, usted lo ha mencionado. Mientras el presidente hablaba, había algo de represión en varias protestas a nivel nacional producto de ese malestar general que tiene la población. El presidente ha anunciado que este fin de semana viaja para un tratamiento médico, estaría de regreso, asegura él, el próximo 9 de julio. Los trabajadores, ¿cómo ven todo esto que va a ocurrir? Sin duda, pues el vicepresidente sería quien asuma el cargo de presidente de la República. ¿Cómo analizan toda esta situación los trabajadores? ¿Qué punto de vista tienen sobre esto en particular? Bueno, la verdad es que detrás de la figura presidencial y del vicepresidente, en realidad están los poderes económicos que ellos representan. Por lo tanto, no consideramos que la ausencia o presencia del presidente vaya a significar un cambio importante en la dinámica de la política del que está llevando el gobierno actualmente. Y un reflejo de ello es que el vicepresidente era el que estaba a cargo de la mesa de salud para el abastecimiento de medicamentos, y luego de varios meses de trabajo nos sale con un programa que, en lugar de contener la especulación en los precios de los medicamentos, lo que hace es entregarle a la farmacia la posibilidad de suministrar directamente los medicamentos a la población afectada. Es decir, no esperamos que haya un cambio
realmente significativo con el reemplazo temporal del presidente Claro. por el vicepresidente de la República. Se va a mantener la misma tendencia a nuestro juicio. Claro que sí. Eduardo, brevemente, postura de ustedes sobre ese proyecto Medixol. Fue una de las banderas, uno de los proyectos de campaña del presidente Cortizo, acabar con ese desabastecimiento, hacer frente a toda esta situación que hay con la Caja del Seguro Social. ¿Esto solucionará? ¿Cómo lo ven ustedes? Brevemente. Realmente es un elemento distractor, es una curita para resolver un problema más grande cuyo diagnóstico ya se tiene hace mucho Sí, tiempo y lo que ha hecho falta es la voluntad política para ponerle el cascabel al gato y realmente acabar con la especulación de los importadores y distribuidores locales de medicamentos. La verdad sea esa y son gente con mucho poder dentro del gobierno y por eso entendemos que no existe voluntad política para tomar las medidas que ya están diagnosticadas, pero que no se quieren adoptar por no afectar los intereses de personas muy cercanas al gobierno. Entonces, es por eso que nosotros hemos rechazado esta medida. claro. Entendemos que puede significar una solución muy a corto plazo para los pacientes, pero no es la solución que necesita la Caja de Seguro Social y el pueblo panameño. Muchas gracias a Eduardo Gil, delegado de CONATO, también secretario general de Convergencia Sindical, por este interesante análisis del informe a la Nación del presidente Laurentino Cortizo. Pase buenas noches, gracias. Saludos, saludos. Ahí está parte del análisis que hacen en este caso dirigentes sindicales de los trabajadores sobre este informe a la Nación, el punto de vista pues, particular que tienen, el análisis que han hecho.